Y ahora sí, ya estamos en directo. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo de qué hablo cuando hablo de correr de Haruki Murakami, siendo esta la cuarta transmisión. Si es tu primera vez aquí en estos lares, aquí abajito en la caja de la descripción tienes el enlace hacia todas las lecturas que hemos hecho desde el primer canal, ahora en el segundo canal que ha renacido de las cenizas como el ave fénix. Y pues una vez veas la portada del libro que te llama la atención, dale clic a esa portada y te llevará hacia la playlist de YouTube con todas las partes que conforman dicha lectura. Así que tienes bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Pues acá, ahorita donde estoy grabando, todavía es un tanto temprano, vengo de hacer unas diligencias y en la tarde parece ser que voy a salir a caballo, entonces pues vamos a comenzar de una vez. Sin más preámbulo, esto es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Haruki Murakami. Capítulo 4. 19 de septiembre de 2005. Tokio. La mayoría de los métodos que conozco para escribir novelas los he aprendido corriendo cada mañana. El 10 de septiembre partí de Kauai, regresé a Japón y permanecí allí unas 2 semanas. En Japón no hago más que ir y venir en coche del apartamento en Tokio, que hace las veces de oficina, a mi casa, en la prefectura de Kanagawa. Por supuesto, durante esta temporada sigo corriendo, pero como hace mucho que no regreso a Japón, allí me esperan, agazapadas y al acecho, un montón de tareas pendientes. Tengo que ir despachándolas una por una. También tengo que ver a muchas personas. Por eso ya no puedo correr a mis anchas como en agosto. Por tanto, cuando encuentro un hueco me entreno corriendo largas distancias. Durante esa estancia en Japón corro 2 veces 20 kilómetros y una vez 30. Por los pelos, pero consigo mantener el promedio de 10 kilómetros diarios. También con toda intención he practicado mucho las cuestas. Alrededor de mi casa hay un circuito con tramos de bastante desnivel, tal vez como la altura de un edificio de 5 o 6 plantas, al que di 21 vueltas. Tardé 1 hora y 45 minutos. Ese día hacía un bochorno sofocante y eso me afectó bastante. El itinerario del maratón de Nueva York es prácticamente todo llano, pero hay que cruzar un total de 7 grandes puentes. La mayoría de ellos de estructura colgante, con lo que su parte central describe una pendiente pronunciada. Hasta ahora he corrido 3 veces en Nueva York, y lo que más me ha afectado siempre a las piernas, con diferencia, han sido esas larguísimas subidas y bajadas. Además, también están esas terribles subidas y bajadas que te aguardan al final del recorrido una vez que entras en Central Park, y en las que siempre me veo obligado a moderar el ritmo. Esas cuestas de Central Park son solo suaves pendientes si las subes haciendo footing por la mañana, pero situadas en los tramos finales de una maratón, son como un muro que se yergue entre los corredores impidiéndoles el paso. Te van arrancando sin piedad esas fuerzas que habías reservado para el final. Aunque intento alentarme a mí mismo diciéndome que ya falta muy poco para la meta, lo de avanzar es ya solo una intención y la meta apenas se aproxima. Tengo sed, pero mi estómago no admite más agua. En ese momento también mis piernas empiezan a quejarse. No se me dan mal las cuestas. Cuando en un recorrido hay cuestas, en ellas suelo adelantar a otros corredores, así que en condiciones normales debería recibirlas más bien de buena gana, pero aún así las últimas cuestas de Central Park me resultan siempre devastadoras. A mí me gustaría disfrutar, relativamente, de los últimos kilómetros, sprintar con todas mis energías y entrar en la meta con una sonrisa. Ese es uno de mis objetivos en esta próxima carrera. No descansar 2 días seguidos, aunque el tiempo total dedicado al entrenamiento disminuya, es la regla básica durante la fase de preparación. Los músculos son como animales de carga dotados de buena memoria. Si los vas cargando gradualmente y con mucho cuidado, los músculos se van adaptando de manera natural para resistir esa carga. Si los vas convenciendo poco a poco con ejemplos prácticos del estilo «Venga, al menos ese trabajo tienes que hacérmelo, ¿eh?», también ellos acaban por decir «De acuerdo», y poco a poco se van esforzando cada vez más en atender a tus requerimientos. Por supuesto se necesita tiempo, y si los sobrecargas se dañan, pero con tal de que te tomes tu tiempo y procedas de manera gradual, ellos van fortaleciéndose sin quejarse, aunque de vez en cuando tuerzan el gesto, con aguante y a su manera. A su manera también con docilidad. Ese recuerdo de tener que terminar al menos esta tarea se va infiltrando en los músculos a base de reiteración, y es que nuestros músculos tienen un alto sentido del deber, basta con que sigamos el protocolo correcto para que no protesten. Pero si dejas pasar unos días seguidos sin hacerlas trabajar, automáticamente piensan, ¿cómo? ¿Ya no tenemos que esforzarnos hasta ese punto? ¡Uf! ¡Qué bien! Y van bajando el listón.
porque a los músculos, al igual que ocurre con los animales, a ser posible también les gusta vivir cómodamente, de modo que si uno deja de proporcionarles cargas, se relajan y empiezan a olvidar, van perdiendo el recuerdo, y para poder reinsertarles ese recuerdo que han perdido, hay que repetir todo el proceso desde el principio. Por supuesto, el descanso también es necesario, pero en una época tan importante como esta, con la carrera a punto de celebrarse, hay que plantarse ante ellos con firmeza y pedirles que se preparen para lo peor. Hay que dejarles bien claro que esto es muy serio. Hay que mantenerlos en permanente tensión, sin llevarlos al límite. Tampoco hay que ser clementes con ellos. Todos los corredores con experiencia han ido aprendiendo de modo natural ese tipo de estrategias. Durante mi estancia en Japón, sale a la venta el volumen de relatos cortos titulado Cuentos extraños de Tokio. Eso me obliga a atender varias entrevistas. También tengo que hablar del diseño de la cubierta y corregir las pruebas de imprenta de una recopilación de reseñas musicales cuya aparición está prevista para noviembre. Asimismo, tengo que corregir las pruebas de las obras completas de Raymond Carver, que saldrán en Rústica el año que viene. Como quiero aprovechar esta nueva edición para revisar íntegramente la traducción, me temo que necesitaré bastante tiempo. Además, también tengo que escribir un largo prólogo para la colección de relatos cortos Sauce Ciego, Mujer Dormida, que se publicará en Estados Unidos el año que viene. A todas estas he de encontrar tiempo para ir escribiendo, aunque no me lo haya pedido nadie, esa especie de ensayo sobre el correr. En silencio, golpe a golpe, como el diligente herrero de un pueblo. Y tengo que despachar algunas cuestiones prácticas. La chica que trabajaba como asistente en la oficina de Tokio mientras nosotros vivíamos en Estados Unidos, me soltó de repente que quería dejar el trabajo antes de que acabara el año porque iba a casarse. Así que debo buscar a alguien que la sustituya. No podemos permitirnos cerrar la oficina durante el verano. Además, en cuanto vuelva a Cambridge, me he comprometido a impartir unas conferencias en algunas universidades, así que tengo que prepararlas también. Voy ocupándome de todas estas cosas ordenadamente y en un plazo de tiempo muy limitado. Para colmo, tengo que continuar con mi preparación para la carrera de Nueva York. Estoy tan liado que querré movilizar a un segundo yo para que me ayudara. De todos modos, sigo corriendo. Para mí, correr a diario es vital, de modo que no puedo aflojar o dejarlo solo porque esté ocupado. Si tuviera que dejar de correr solo porque soy ocupado, sin duda no podría correr en mi vida. Y es que razones para seguir corriendo no hay más que unas pocas, pero si es para dejarlo, hay que llenar un tráiler. Así las cosas, lo único que podemos hacer es seguir puliendo, cuidadosamente y una por una, esas pocas razones. Seguir puliéndolas denodadamente y sin dejar un resquicio en cuanto encontremos tiempo para ello. Cuando estoy en Tokio, suelo correr por el parque Jingu-Gaien. Es un recorrido circular que está al lado del estadio Jingu. No es comparable al Central Park de Nueva York, pero es una zona verde en el centro de Tokio, algo muy inusual. Acostumbrado a correr por él durante muchos años, tengo sus distancias grabadas en mi cabeza hasta el último detalle, y tengo memorizados cada uno de sus baches y desniveles. Por eso es perfecto para poder entrenar controlando la velocidad. Por contra, alrededor hay un tráfico denso. Dependiendo de la hora también hay muchos peatones, y el aire no está demasiado limpio. Aún así, teniendo en cuenta que está en el mismísimo centro de Tokio, es todo un lujo. El simple hecho de tener un lugar donde poder correr cerca de casa por fuerza ha de hacer que me sienta afortunado. Una vuelta al Jingu-Gaien son 1325 metros, y como cada 100 metros hay una marca en el suelo, resulta muy práctico para correr. Cuando quiero correr a 5 minutos y medio el kilómetro, o a 5 minutos el kilómetro, o a 4 minutos y medio el kilómetro, o sea, fijando de antemano el ritmo, elijo este lugar. En la época en que empecé a correr en Jingu-Gaien, el corredor Toshihiko Seko, que entonces estaba en activo, también corría por allí. Se entrenaba a muerte para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Lo único que ocupaba su mente era la brillante medalla de oro. Para él, que se había perdido las anteriores Olimpiadas de Moscú debido al boicot que se produjo por razones políticas, Los Ángeles era seguramente su última oportunidad de ganar una medalla. Flotaba en él una especie de aureola de heroísmo que, al mirarle a los ojos mientras corría, podías captar perfectamente. Entonces también vivía el entrenador Kyoichi Nakamura, y en el equipo de atletismo de alimentación SIB se habían dado cita un buen grupo de corredores muy capacitados, con empuje y vitalidad como para parar varios trenes. Como los corredores del SIB también solían usar el circuito del Jingu-Gaien para su entrenamiento diario, de tanto cruzarnos por él nos fuimos conociendo de vista. Incluso me permitieron que fuera a tomar datos e información a un entrenamiento suyo en Okinawa. Por la mañana temprano, antes de ir a sus respectivos trabajos, hacían footing cada uno por su cuenta y por la tarde se reunían y entrenaban ya en equipo.
Tiempo atrás yo hacía footing todos los días por allí antes de las 7 de la mañana. A esa hora todavía había poco tráfico, no había casi peatones y el aire estaba relativamente limpio. Así que me cruzaba con los corredores del SIB que se estaban entrenando individualmente a esa misma hora, y muy a menudo nos saludábamos con la mirada. A veces los días de lluvia también intercambiábamos una sonrisa, como diciéndonos, hoy nos toca aguantar, ¿eh? Recuerdo en particular a dos jóvenes corredores que se llamaban Tomuyuki Taniguchi y Yutaka Kanai. Ambos estarían en la segunda mitad de la veintena. Creo que provenían del club de atletismo de la Universidad de Waseda y que en su época universitaria participaron en el maratón de relevos de Hakone. Cuando Seco se hizo cargo del puesto de entrenador, se depositaron muchas esperanzas a esas dos jóvenes estrellas del SIB. Creo que tenían opciones de ganar una medalla olímpica y aguantaban bien los duros entrenamientos. Pero en Hokkaido, durante una concentración de verano, tuvieron un accidente de tráfico en uno de los desplazamientos y los dos fallecieron en él. Tuve ocasión de comprobar con mis propios ojos hasta qué punto ambos habían entrenado duro día a día. Así que cuando me enteré de su muerte, me quedé consternado. Se me encogió el corazón y lo sentí de veras. Apenas los conocía. Solo había cruzado con ellos unas cuantas palabras. De que ambos acababan de casarse me enteré también después de su muerte. Pero tengo la impresión de que como corredores de fondo, y dado que a diario nos veíamos las caras sobre el terreno, existía entre nosotros una suerte de entendimiento que no precisaba de palabras. Por más diferencias de nivel que hubiera entre ellos y yo, hay cosas que solo comprendemos los que corremos largas distancias. Eso es lo que yo pienso. También ahora, cuando corro por las mañanas por el circuito de alrededor del Palacio Imperial de Akasaka o por el Jingu-gaien, me acuerdo a veces de ellos. Hay momentos en los que hasta tengo la impresión de que, al volver la esquina, voy a encontrármelos corriendo de frente hacia mí, en silencio, exhalando vaho blanco por la boca. Y siempre pienso lo siguiente. Los sentimientos de ambos que soportaron tan duros entrenamientos, sus proyectos, sus sueños, los deseos y esperanzas que albergaban y que ahora se han esfumado, ¿a dónde han ido? ¿Acaso nuestros sentimientos desaparecen y se pierden así, sin más, de un modo tan frustrante, cuando muere nuestro cuerpo? En los alrededores de mi casa en Kanagawa, puedo entrenar de un modo completamente distinto a cuando estoy en Tokio. Como ya he dicho, cerca de mi casa hay un circuito con cuestas bastante duras. Hay además otro circuito perfecto para preparar un maratón. Se tarda unas 3 horas en dar una vuelta completa. En su mayor parte es un recorrido plano que discurre a lo largo de la ribera del río y de la costa marítima. Además, casi no pasan carros y apenas hay semáforos. Y a diferencia de Tokio, el aire está limpio. Correr a solas durante 3 horas resulta ciertamente bastante aburrido, pero yo me armo de determinación y avanzo por él relajadamente, mientras escucho la música que me gusta. Ahora bien, el circuito llega hasta muy lejos, de modo que una vez que has empezado a correr no puedes decir, lo dejo a la mitad, estoy cansado. Hay que regresar aunque sea a gatas. Con todo, no puede decirse que no sea un buen entorno para correr. Pero hablemos sobre escribir novelas. Cuando me entrevistan como novelista, a veces me preguntan cuál es la cualidad más importante para hacerlo. Ni qué decir tiene que la cualidad indispensable para un novelista es, sin duda, el talento. Si no se tiene absolutamente nada de talento literario, por más que uno se esfuerce, nunca llegará a ser novelista. Más que de una cualidad necesaria, se trata de una premisa. Por muy bueno que sea un carro, si no tiene ni una gota de combustible, no arranca. Pero el principal problema del talento radica en que, en la mayoría de los casos, quienes lo poseen no son capaces de controlar bien ni su cantidad ni su calidad. Si consideran que no tienen demasiado talento, aunque pretendan aumentarlo a algo, o intenten estirarlo a base de ir racionándolo, no lo conseguirán fácilmente. El talento no tiene nada que ver con la voluntad. Brota libremente, cuando quiere y en la cantidad que quiere, y cuando se seca no hay nada que hacer. Las vidas de músicos como Schubert o Mozart, o de ciertos poetas o cantantes de rock que derrocharon talento en poco tiempo para morir luego de forma dramática a muy temprana edad, convirtiéndose de ese modo en hermosas leyendas, son fascinantes, pero la mayoría de nosotros no nos sirven de referencia. Si me preguntaran cuál es, después del talento, la siguiente cualidad que necesita un novelista, contestaría sin dudarlo que la capacidad de concentración. La capacidad para concentrar esa cantidad limitada de talento que uno posee en el punto preciso y verterla en él. Sin esa concentración no se alcanzan grandes logros. Además, si se usa con eficacia, con esta habilidad se pueden suplir en cierta medida las carencias y desequilibrios del talento. Yo, por lo general, trabajo 3 o 4 horas al día por la mañana. Me siento frente al escritorio. Dirijo mi atención únicamente a lo que escribo. No pienso en nada más. No miro nada más.
Es solo mi opinión, pero por mucho talento que tenga un autor y por muy llena que tenga la cabeza de ideas para escribir novelas, si por ejemplo le duelen mucho las muelas, seguramente no será capaz de escribir nada. Y es que un dolor fuerte inhibe la capacidad de concentración. A esto me refiero cuando digo que sin ella no se puede lograr nada. Después de la capacidad de concentración es imprescindible la constancia. Aunque uno puede escribir con concentración durante 3 o 4 horas al día, si no es capaz de mantener ese ritmo durante una semana porque acaba extenuado, nunca podrá escribir una obra larga. El novelista, al menos el que aspire a escribir una novela larga, debe ser capaz de mantener la concentración diaria durante un largo lapso de tiempo, sea medio año, 1 o 2. Comparémoslo con la respiración. Si la concentración consistiera simplemente en contener profundamente la respiración, la constancia consistiría en aprender el truco para ser capaz de ir respirando lenta y silenciosamente al tiempo que se contiene la respiración. Si no hay equilibrio entre esos dos factores, inspiración y expiración, resulta muy difícil poder dedicarse profesionalmente a escribir novelas durante muchos años. Hay que ser capaz de seguir respirando mientras se contiene la respiración. Por fortuna, esas dos capacidades, concentración y constancia, a diferencia del talento, se pueden adquirir a posteriori mediante entrenamiento y pueden ir mejorándose cualitativamente. Si todos los días te sientas ante tu escritorio y practicas para concentrar toda tu atención en un punto, vas adquiriendo esa capacidad de concentración y esa continuidad de manera natural. Es algo parecido al adiestramiento muscular al que me he referido antes. Se trata de transmitirle constantemente a nuestro cuerpo el mensaje de que trabajar escribiendo concentrado día a día sin descanso es necesario para ese ser humano que es uno mismo, y lograr que memorice bien ese mensaje. Después, poco a poco, hay que ir levantando el listón, hay que ir subiendo el indicador a hurtadillas tan progresiva y levemente que ni se dé cuenta. Es una labor similar a la de ir ganando fuerza muscular y forjándose una constitución física de corredor a fuerza de hacer footing todos los días. Estimularse y continuar, estimularse y continuar. Por supuesto, para esta labor se necesita aguante, pero también tiene su recompensa. Raymond Chandler, excelente autor de novelas de intriga, decía en una carta privada algo así como: aunque no tenga nada que escribir, siempre me siento unas cuantas horas al día ante mi mesa, a solas, para concentrarme. Y yo comprendo muy bien por qué lo hacía. De ese modo, Chandler fortalecía con todo su empeño y en silencio su entusiasmo y el tono muscular necesarios para poder ser novelista profesional. Ese tipo de entrenamiento diario le era indispensable. Soy consciente de que escribir novelas largas es básicamente una labor física. Tal vez el hecho de escribir sea en sí mismo una labor intelectual. Pero terminar de escribir un libro se parece más al trabajo físico. Por supuesto que para escribir un libro no es necesario levantar grandes pesos, ni correr muy rápido, ni volar muy alto. Por eso la mayoría de la gente que solo ve el exterior cree que el trabajo de novelista es una tranquila labor intelectual de despacho. Tal vez piensen que con tal de tener la fuerza suficiente para poder levantar la taza de café, se pueden escribir novelas. Pero si probaran de veras hacerlo, estoy seguro de que enseguida me comprenderían y se darían cuenta de que escribir novelas no es un trabajo tan apacible. Es sentarse ante la mesa y concentrar todos tus sentidos en un solo punto, como si fuera un rayo láser. Poner en marcha tu imaginación a partir de un horizonte vacío y crear historias, seleccionando una a una las palabras adecuadas y logrando mantener todos los flujos de la historia en el cauce por el que deben discurrir. Y para ese tipo de labores se requiere una cantidad de energía a largo plazo mucho mayor de la que generalmente se cree. Y es que aunque realmente el cuerpo no se mueva, en su interior está desarrollándose una frenética actividad que lo deja extenuado. Por supuesto, la que piensa es la cabeza, la mente, pero los novelistas, envueltos en el ropaje de nuestras historias, pensamos con todo el cuerpo, y esa tarea requiere que el escritor use, en muchos casos que abuse, todas sus capacidades físicas por igual. Los autores dotados de talento son capaces de llevar a cabo ese tipo de tareas de un modo casi involuntario e incluso en algunos casos inconsciente. Cuando se posee un mínimo de talento, escribir novelas no resulta algo tan difícil, especialmente mientras se es joven. Entonces muchos obstáculos se pueden ir superando sin problemas. Ser joven supone rebosar de vitalidad por los 4 costados. Si necesitas capacidad de concentración o constancia, te vienen dadas de serie. Prácticamente no necesitas pedir nada más. Ser joven y con talento es como estar dotado de alas para volar. Con el paso de los años, sin embargo, esa carencia de restricciones, esa libertad, en la mayoría de los casos va perdiendo su frescura y su ímpetu naturales de manera progresiva.
A partir de cierta edad, actividades que antaño habrías podido realizar con suma facilidad pasan a no resultar ya tan fáciles. Es como cuando la velocidad de las bolas rápidas de un pitcher especializado en ese tipo de lanzamientos comienza a decaer poco a poco. Por supuesto, esa progresiva pérdida natural de talento se puede ir supliendo a base de madurez personal. Al igual que ese pitcher especializado en bolas rápidas se transforma, a partir de cierto momento, en un lanzador más cerebral, especializado en bolas con efecto. Por supuesto, eso también tiene sus limitaciones. La tenue sombra de la sensación de pérdida de capacidad puede sin duda estar al acecho. Por su parte, los escritores que no están dotados de tanto talento o que no tienen más remedio que ir tirando con el justito que poseen, tienen que ir ganando fuerza muscular ya desde jóvenes. Alimentan su capacidad de concentración a base de entrenamiento y trabajan su constancia. Se ven obligados a utilizar esas capacidades, hasta cierto punto, como sustitutivos del talento. A veces, sin embargo, ocurre que mientras capean el temporal de ese modo, descubren por casualidad el verdadero talento oculto que albergaban en su interior. Mientras cavan a pico y pala, a costa de mucho empeño y sudores, un agujero a sus pies, se topan por casualidad con esa veta de agua secreta que yacía dormida en lo más profundo del subsuelo. Menuda suerte, ¿no? Pero es que si nos remontamos al origen, lo que ha hecho posible esa suerte es el entrenamiento que han realizado, desde hace mucho tiempo, para adquirir la fuerza que les permitiera cavar ese agujero tan profundo. Supongo que los escritores que vieron florecer su talento en los últimos años de su vida experimentaron en mayor o menor medida un proceso como este. Por supuesto, también hay en este mundo, aunque pueden contarse con los dedos de una mano, personajes dotados de un enorme y auténtico talento, un talento inmarcesible que les permite escribir obras cuya calidad nunca disminuye. Es un caudal de agua que pueden usar a su antojo porque nunca se agota. Y esto es algo de lo que la literatura debe alegrarse. Si no existieran gigantes como ellos, la historia de la literatura no podría enorgullecerse de la riqueza acumulada hasta ahora. Si tuviera que dar nombres concretos, mencionaría Shakespeare, Balzac, Dickens. Pero los gigantes son eso, gigantes. Son a todas luces seres excepcionales, legendarios. Los escritores que no somos gigantes, es decir, la gran mayoría, por supuesto yo me encuentro entre ellos, tenemos que ir supliendo nuestras carencias a base de esfuerzo y de ir ingeniándolas en muchos aspectos. De otro modo, nos resultaría imposible escribir durante un periodo prolongado novelas dignas de tenerse en cuenta. De qué manera y en qué dirección, cada uno va supliendo sus propias carencias. Eso dependerá ya del gusto y las particularidades de cada uno. En mi caso, la mayoría de lo que sé sobre la escritura lo he ido aprendiendo corriendo por la calle cada mañana, de un modo natural, físico y práctico. ¿En qué medida y hasta dónde debo forzarme? ¿Cuánto descanso está justificado y cuánto es excesivo? ¿Hasta dónde llega la adecuada coherencia y a partir de dónde empieza la mezquinidad? ¿Cuánto debo fijarme en el paisaje exterior y cuánto concentrarme profundamente en mi interior? ¿Hasta qué punto debo creer firmemente en mi capacidad y hasta qué punto debo dudar de ella? Tengo la impresión de que si cuando decidí hacerme escritor no se me hubiera ocurrido empezar a correr largas distancias, las obras que he escrito serían sin duda bastante diferentes. Concretamente, ¿en qué modo lo serían? No lo sé, a tanto no llego, pero seguro que serían muy distintas. En cualquier caso, me alegro de haber seguido corriendo sin descanso hasta hoy, porque las novelas que escribo ahora también me gustan a mí, y estoy deseando saber cómo será la próxima. Que al tiempo que recorro el camino de mi intrascendente vida plagada de contradicciones, como ser incompleto, como escritor con sus limitaciones, todavía siga sintiendo estas cosas debe de ser un importante logro. Puede que exagere un poco, pero tengo incluso la impresión de que podría llamarlo milagro. Y si el hecho de correr a diario me ha ayudado a lograrlo, aunque solo sea en cierta medida, entonces debería estarle profundamente agradecido. A veces algunas personas se dirigen a los que corremos a diario para preguntarnos burlonamente si lo que pretendemos con tanto esfuerzo es vivir más. La verdad es que no creo que haya mucha gente que corra a fin de vivir más. Más bien tengo la impresión de que son más numerosos los que corren pensando, no importa si no vivo mucho, pero mientras viva, quiero al menos que esa vida sea plena. Por supuesto, es muchísimo mejor vivir 10 años de vida con intensidad y perseverando en un firme objetivo, que vivir esos 10 años de un modo vacuo y disperso. Y yo pienso que correr me ayuda a conseguirlo. Ir consumiéndose a uno mismo, con cierta eficiencia y dentro de las limitaciones que nos han sido impuestas a cada uno, es la esencia del correr, y al mismo tiempo una metáfora del vivir, y para mí también del escribir. Probablemente muchos corredores comparten esta opinión. Acudo a un gimnasio situado cerca de la oficina de Tokio a que me hagan estiramientos musculares.
Estos estiramientos asistidos consisten en efectuar con ayuda de un entrenador estiramientos de las zonas que uno no puede realizar con eficiencia por sí mismo. Cuando tengo todos los músculos del cuerpo absolutamente agarrotados debido a tanto entrenamiento duro y prolongado, si no hiciera eso de vez en cuando mi cuerpo podría sufrir un reventón antes de la carrera. Es importante llevar al cuerpo hasta el límite, pero si lo sobrepasas, podrías quedarte sin nada. La entrenadora que me ayuda con los estiramientos es una mujer joven, pero tiene mucha fuerza. Quiero decir que la asistencia que me proporciona conlleva una fuerte, por no decir tremenda, carga de dolor. Tanto que tras media hora de estiramientos tengo empapado de sudor hasta la ropa interior. Suele decirme impresionada: «Hay que ver hasta qué punto tiene usted los músculos agarrotados, ¿eh? Creo que estaba a punto de sufrir un calambre. A cualquier otra persona ya le habría pasado algo mucho antes. Pero ¿cómo puede usted llevar una vida normal en esas condiciones?». Me dice que si sigo atormentando tanto a mis músculos, tarde o temprano sufriré una lesión. Y puede que sea así. Pero a mí me da la impresión, que es sobre todo un deseo, de que saldré adelante sin que eso me ocurra. Porque llevo mucho tiempo manteniendo esa relación tan al límite con mis músculos. Cuando entreno concentrado, por lo general mis músculos se endurecen a más no poder. Tanto que cuando por las mañanas me calzo mis deportivas y empiezo a correr, las piernas me pesan horrores, y creo que nunca más volverán a funcionarme como Dios manda. Y así, casi arrastrándolas, empiezo a correr lenta y pesadamente por la carretera. Ni siquiera consigo alcanzar a las señoras del vecindario que caminan a buen paso. Pero mientras aguanto corriendo, los músculos se me van soltando y más o menos a los 20 minutos ya corro con normalidad. Lentamente también gano velocidad, y entonces ya soy capaz de seguir corriendo mecánicamente sin mayores sufrimientos. En resumen, mis músculos son de los que necesitan tiempo para arrancar. Su despegue es notablemente lento. A cambio, una vez que empiezan a funcionar en caliente, pueden seguir en movimiento durante largo tiempo, sin forzarlos, y manteniendo un buen tono. Supongo que cabe decir que son los músculos idóneos para largas distancias, y que por tanto no están hechos en absoluto para las cortas. En una competición de corta distancia es muy posible que para cuando el motor de mis músculos se hubiera puesto en marcha, la carrera ya se habría acabado. Creo, aunque no domino las especificidades de esta materia, que esas peculiaridades de los músculos son hasta cierto punto algo congénito, y tengo la impresión de que además esas peculiaridades de los músculos están ligadas a las de mi mente. ¿Significa eso en definitiva que la mente humana está condicionada por las características del cuerpo? ¿O por el contrario, son las peculiaridades de la mente las que intervienen en la formación del cuerpo? ¿O acaso cuerpo y mente se influyen e interactúan mutua e íntimamente? Yo solo puedo decir que, en mi opinión, cada persona tiene algo así como unas tendencias generales de nacimiento, y le gusten o no, es imposible huir de ellas. Se pueden regular hasta cierto punto, pero no cambiar de raíz. La gente las llama naturaleza. Generalmente mi ritmo cardíaco es de tan solo 50 pulsaciones por minuto. Creo que es bastante lento. Por cierto, tengo entendido que el de la atleta Naoko Takahashi, que ganó la medalla de oro en Sydney, es de 35. Pero tras correr unos 30 minutos, mis pulsaciones suben aproximadamente a 70, y después de haber corrido a tope se aproximan a 100. O sea que tengo que correr un poco para que su número se asemeje por fin al de la gente normal. Es otra prueba evidente de constitución física idónea para largas distancias. Desde que empecé a correr todos los días, mis pulsaciones fueron bajando a ojos vista. Mi cuerpo iba ajustando el número de pulsaciones para adecuarlas a la carrera de largas distancias. Si de partida tuviéramos las pulsaciones altas y estas fueran aumentando al correr largas distancias, nuestro corazón se colapsaría enseguida. Cuando voy al hospital en Estados Unidos, en una especie de examen previo del que se ocupan las enfermeras, entre otras cosas se toman el pulso. Siempre me dicen: «Ah, es usted corredor, ¿verdad?». Supongo que todos los corredores de fondo acabamos teniendo más o menos el mismo número de pulsaciones. Corriendo por las calles se puede distinguir fácilmente a los principiantes de los veteranos. Los que respiran a bocanadas cortas y jadeando son los principiantes, en cuanto que los veteranos lo hacen de modo silencioso y regular. Sumidos en sus pensamientos, su corazón les va marcando lentamente el tiempo. Cuando nos cruzamos por los caminos, uno capta el ritmo respiratorio del otro y percibe cómo el otro marca el tiempo. Del mismo modo, cada escritor capta el estilo y el modo en que otro escritor utiliza el lenguaje. El caso es que, en este instante, tengo los músculos como piedras. Por muchos estiramientos que haga, no consigo que se relajen. Seguro que en parte se debe a que ahora estoy en el punto álgido del programa de entrenamiento. Aún así, me parece que los tengo demasiado rígidos. De vez en cuando me tengo que soltar las zonas agarratadas de las piernas y golpeándolas con los nudillos con firmeza y determinación, lo que por supuesto duele bastante. Mis músculos son tan testarudos como yo. Mejor dicho, lo son aún más.
Mis músculos memorizan y aguantan, y también mejoran en cierta medida, pero no quieren avenirse a nada conmigo, ni se plantean flexibilizar su postura frente a mí. Pero me guste o no, ese es el cuerpo que tengo. Mi cuerpo con sus límites y sus inclinaciones. Al igual que con mi cara o con mi talento, aunque hay aspectos suyos que no me gusten, no dispongo de otro cuerpo, así que no tengo más remedio que ir tirando con él. Con la edad uno va aprendiendo a apañárselas con lo que tiene. Acaba sabiendo preparar fácilmente una comida decente e ingeniosa con lo que queda en el refrigerador, aunque solo queden manzanas, cebollas, queso y umeboshi. No te quejas. Te las apañas con lo que tienes, y das gracias por tener algo que llevarte a la boca. Llegar a pensar así es una de las pocas ventajas que tiene la edad. Hacía mucho que no corría por Tokio. En septiembre todavía hace bastante calor. El rigor de los últimos calores estivales se acentúan en la capital. Corro en silencio y sudando a mares. Noto cómo la gorra se me va empapando. Veo el sudor que va esparciendo mi cuerpo. Salpico gotas de sudor que se convierten en sombras proyectadas con nitidez sobre el suelo. Caen sobre él y se evaporan al instante. El semblante de la gente que corre largas distancias es parecido en cualquier parte del mundo. Todos dan la impresión de pensar en algo. Tal vez no piensan en nada, pero parecen tener la mente fija en algo. Me impresiona ver cómo corren a pesar del calor que hace. No puedo evitarlo, pero cuando me paro a pensarlo, caigo en la cuenta de que yo hago exactamente lo mismo. Mientras corro por el parque de Jingo-gayen, me llama una señora que pasa por allí. Es una lectora mía. No es algo habitual, pero a veces me ocurre. Dejo de correr y conversamos unos instantes. Me dice que lee mis novelas desde hace más de 20 años. Empezó a leer cuando tenía 18 o 19 y ahora tiene 30 y muchos. Todos vamos envejeciendo por igual. Gracias, le digo yo. Nos despedimos con un apretón de manos y una sonrisa, aunque me temo que mi mano estaba empapada de sudor. Yo vuelvo a ponerme a correr. Ella se encamina de nuevo hacia su destino, que no sé cuál es, y yo sigo corriendo hacia el mío. ¿Qué cuál es el mío? Nueva York, por supuesto. Bueno, ahora sí, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Como siempre, si estás disfrutando de esta lectura, te invito a que dejes tu like, te suscribas, compartas, comentes, hables de este libro con tus amistades, pues para que puedan conocer sobre esta obra de Haruki Murakami, que por lo menos les digo, me ha seguido gustando, se me ha hecho muy, muy interesante. No siempre habla sobre correr, pero sí lo hila mucho con su trabajo como novelista. También a que consumas la obra original si es que tienes esa posibilidad para poder apoyar a Murakami y a todas las personas que trabajan por detrás en esta obra. Y pues ya sabes, aquí abajito tienes ligas importantes de todas las lecturas que hemos hecho juntos, Patreon y Instagram, donde procuro estar en contacto contigo. Pero bueno, sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en la siguiente narración. Adiós.